Mi nombre es Iris Escorcha y le voy a hablar sobre algunas propiedades físicas del suelo. El suelo es un cuerpo poroso que mezcla partículas orgánicas e inorgánicas en mayor o menor grado de desintegración, agua y aire en porciones variables. La interacción de estos componentes le dan características de textura, estructura, consistencia, porosidad, drenaje y profundidad efectiva con las cuales se pueden establecer pautas para su manejo y calcular el rendimiento esperado. La textura es la que determina la proporción en la que se encuentran las partículas minerales de diversos tamaños que hay presentes en el suelo. La estructura es la forma en la que las partículas del suelo se unen para formar agregados. La densidad influye en la distribución de la vegetación. Suelos más densos son capaces de sustentar más cantidad de vegetación. Y la temperatura también influye en la distribución de la vegetación, sobre todo en altitud. El color depende de sus componentes y varía con la cantidad de humedad presente en el suelo. Tipos de partículas en el suelo. El suelo se compone de partículas orgánicas, que son de materia vegetal y animal, descompuestas que provienen de las plantas y animales vivos, y partículas minerales, tales como arena, arcilla, piedras o grava, que alguna vez fueron parte de rocas mayores. Los coloides del suelo consisten en materiales arcillosos y materia orgánica que desempeñan papeles críticos en las propiedades químicas, físicas, biológicas del suelo. Los coloides son de tamaño muy pequeño. La mayoría de las cargas en el suelo provienen de los coloides, lo que los hace importantes para la capacidad de intercambio catiónico y la capacidad de amortiguación y la retención de nutrientes como calcio, potasio y magnesio, entre otros. Además, el pequeño tamaño de los coloides conduce a áreas superficiales muy altas, lo que facilita reacciones químicas y proporciona hábitat para microbios. Algunas arcillas se expanden y contraen con los cambios en la humedad del suelo. La fuerza de las arcillas expandidas puede ser considerable y comúnmente causar fallas estructurales en cimientos, carreteras y puentes y otras estructuras artificiales. Color, textura y estructura del suelo. Los tamaños de las partículas del suelo determinan sus propiedades físicas como el color, la textura y la estructura. El color del suelo depende de sus componentes y varía con el contenido de humedad, materia orgánica presente y grado de oxidación de los minerales. Se puede evaluar como una medida indirecta de ciertas propiedades del suelo. Se usa para distinguir las secuencias de un perfil, determinar el origen de materia parental, presencia de materia orgánica, estado de drenaje y la presencia de sales y carbonato. Según su textura podemos distinguir tres tipos: limoso, arcilloso y arenoso. La arena es la que existe en los diversos ríos. Los suelos arenosos, como son más sueltos, son fáciles de trabajar, pero también tienen pocas reservas de nutrientes. Los suelos limosos tienen gránulos de tamaños intermedios, son fértiles y fáciles de trabajar. Forman terrones fáciles de desagregar cuando están secos. La arcilla son partículas muy finas y forman barro cuando están saturadas de agua. Los suelos arcillosos son pesados, no drenan ni se desecan fácilmente y contienen buenas reservas de nutrientes. Son fértiles, pero difíciles de trabajar cuando están muy secos.
Las partículas texturales del suelo, como la arena, limo y arcilla, se asocian para formar agregados y unidades de mayor tamaño. La estructura del suelo afecta directamente la aireación, el movimiento del agua en el suelo, la conducción térmica, el crecimiento radical y la resistencia a la erosión. El agua es el componente elemental que afecta a la estructura del suelo con mayor importancia debido a su solución y precipitación de minerales y efectos en el crecimiento de las plantas. La estructura o forma en la que se encuentra el suelo se determina por el tipo, esto quiere decir su aspecto o forma de grumos, la clase, que es el tamaño de los grumos, y la categoría, que es el grado de distinción de grumos. Buenas, mi nombre es María Ángel Méndez y voy a hablar un poco sobre algunos aspectos físicos del suelo. Empezaré por lo que sería la conductividad hidráulica. La conductividad hidráulica representa la mayor o menor facilidad con la que el medio deja pasar el agua a través de él por una unidad de área transversal a la dirección del flujo. Tiene las dimensiones de una velocidad LT1 y modernamente se distingue dos tipos de conductividad hidráulica, que es la conductividad hidráulica darciana o lineal, conocida también como KD, y la conductividad hidráulica turbulenta, conocida como KT. En la compactación del suelo, este es un proceso por el cual el aire sale por los poros de entre los granos del suelo, causando una densificación del suelo e impidiendo la penetración de agua y aire. Además, este proceso produce una pérdida de volumen en la masa del suelo, que puede afectar a la producción de los cultivos y también afecta las propiedades físico-químicas de dicho suelo. En la densidad aparente del suelo es la relación que existe entre la masa o peso del suelo seco, que es el peso de la fase sólida, y el volumen total, incluyendo al espacio poroso. En la agricultura, la masa del suelo se refiere al peso después de secar el suelo en una estufa a 110 grados centígrados durante 24 horas o hasta que el peso constante y el volumen cambie. En el espacio poroso de los suelos, esto se refiere al porcentaje del volumen del suelo no ocupado por sólidos. En general, el volumen del suelo está constituido por 50% materiales sólidos, 45% minerales y 5% de materia orgánica y 50% de espacio poroso. En la densidad real, la densidad real del suelo es la relación que existe entre el peso de este en seco y el volumen real con el volumen de las partículas. Eso fue todo, muchas gracias.